por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 10 en adelante, dice la palabra del Señor: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Recordarán, hermanos, que esta llegada de Pablo, Silas y los demás hermanos a Berea era a causa de que habían huido de Tesalónica, donde líderes judíos, movidos por el celo, hermanos, religioso, y por celos, pues, hermanos, que miraban que la gente se iba detrás de ellos, entonces armaron un alboroto, turbas, de tal manera, hermanos, que Pablo, Silas y los demás hermanos tuvieron que huir a Berea. Entonces lo que vemos aquí es que llegan huyendo los hermanos de Tesalónica. Amén. Tal vez pareciera raro eso, pero esa es la verdad que se escribe ahí. Ahora, llegando a Berea, dice que entraron a la sinagoga de los judíos y encontraron recepción, voy a decir, de la palabra de Dios. Y algo hermoso era, hermanos, de que estos líderes judíos de Berea, que habían sido impactados por el mensaje del evangelio, convidaron a los hermanos una vez más a que a través de las Escrituras le mostraran la verdad acerca de la manifestación del Mesías, señalando a nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer detalle, hermano, es precisamente que vuelven a huir, porque los judíos de Tesalónica, cuando les llegó la noticia que Pablo estaba predicando en Berea, dice que fueron allá y alborotaron la gente de ahí. Entonces se vieron obligados a huir. Pero lo más importante es, hermanos, que en cada ciudad, hermanos, ya sea de que había hostilidad o no, lo importante es que iban dejando obras. Es decir, iglesias, hermanos, que se iban a ir desarrollando de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, hermanos, vemos que ahí, una vez más, ante la oposición, la hostilidad de los judíos, pues tienen que salir otra vez huyendo más lejos. Dice que fueron enviados, al final todos fueron enviados a Atenas. Y hasta ahí pues el relato por ahora.
El próximo jueves, a todo color, en la misma sintonía, usted puede venir si Dios todavía no ha venido, ¿verdad? Para continuar con el relato. Pero nos quedamos ahí, hermanos, y en este marco que se nos presenta, diríamos, hermanos, la verdad de Dios sustentada por las Escrituras. La verdad de Dios sustentada por la palabra misma de Dios o la Santa Biblia. Creo que eso es bien importante lo que se nos muestra aquí. Que estos judíos fueron impactados, pero querían que Pablo y los demás le comprobaran a través de las Escrituras lo que ellos sustentaban. Es un ejemplo para nosotros. Lamentablemente la mayoría de los cristianos, y más lamentable, ministros, se han dejado ir, hermanos, no por hermanos de comprobar a través de las Escrituras, sino que son otras cosas, hermanos, que lo han hecho a ellos extraviarse y no tener, hermanos, tan siquiera, como dice aquí, la nobleza de confrontar todo lo que se dice en estos tiempos con las Escrituras. Y ha sido fácil, hermano, para la apostasía arrastrar multitudes, y lo está haciendo hasta el día de hoy. Los amigos que nos visitan posiblemente se sienten incómodos en este lugar. Disculpen que no haya aire acondicionado, pero tenemos lo mejor, el aire fresco de la naturaleza. Disculpen, tal vez la silla no son suficientes para que usted se sienta cómodo y posiblemente ya comienza a incomodarse, pero deje a un lado esas cosas, porque al final todo esto será quemado. Al final todo esto dejará de ser, ya sea que haya o no haya aire acondicionado. Lo importante es, hermanos, que la palabra de Dios, y si es palabra de Dios, usted pueda precisamente ser levantado a la hora que se diga, sube acá, aleluya. Que realmente usted tenga la seguridad de que está en el hueco de la mano de Dios y que ha recibido el perdón de pecados, y que usted realmente ha dado el paso genuino del arrepentimiento y de la conversión, y que por ende tiene, como dice la Escritura, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Diga gloria a Dios. Vamos a entrar a los detalles. Dice el verso 10: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Amén. Dijimos, hermanos, que ellos llegaron ahí a causa de la hostilidad violenta, hermanos, de la oposición violenta. Se vieron forzados a huir y llegar a Berea. Sin embargo, hermanos, lo importante aquí son las perspectivas de Dios. Si nosotros, hermanos, conociéramos, si nosotros, hermanos, fuésemos diligentes en nuestra relación con Dios, y fuésemos diligentes, hermanos, en el conocimiento, en la revelación del conocimiento de la voluntad de Dios, a través de la guianza del Espíritu Santo y a través de las Escrituras, entonces, hermanos, viéramos todas estas cosas negativas desde un punto de vista de Dios. A eso me refiero cuando hablamos de perspectivas, de no perder las perspectivas. Como, hermanos, la persecución, en vez, hermanos, de afectar, les afectó a ellos, porque obviamente la tristeza, el dolor,
Y a veces pues los empujones, pedradas y todas esas cosas. Sin embargo, hermano, el propósito no fue afectado, sino que la persecución permitió que el evangelio llegara a otros países. Huyendo ellos, llegaron a Berea. Berea es la cosa. Espérenme, voy a leer, permítanme. Sí, Berea. Llegaron ahí y miren, hermanos, como una recompensa de encontrar, hermanos, en esa sinagoga receptividad, atención. Muchos se convirtieron, creyeron al evangelio, recibieron la salvación. Estamos hablando de judíos. Esto fue impactante y esto vino, hermanos, a fortalecer a ellos. Les vino a fortalecer el ánimo. Que no fue en vano, hermano, haber enfrentado una hostilidad violenta, y que no fue en vano llegar a Berea huyendo, sino que encontraron, hermano, un grupo grande de judíos que creyeron al mensaje del evangelio. Y lo más importante es que mostraron solicitud, mostraron interés. Cuando se pierdan las perspectivas, si estuvieran perdido las perspectivas y nomás se regresan. Pablo decirle a los hermanos, realmente estamos arriesgándonos mucho. Yo creo que es hora de regresarnos. Tal vez eso es lo que nos está diciendo el Señor. Siento algo como el Espíritu, que algo me está diciendo. No, la carne le está diciendo. Es la carne, la concupiscencia de la carne. Hermano, cuando uno escucha personas así que el Espíritu Santo dijo y que sintieron el Espíritu Santo y todo, pero encontramos hermanos que toman una dirección torcida al evangelio. No hay tal Espíritu Santo ahí. Ahí fue la carne, la concupiscencia, los deseos de la carne. Yo no digo que esto no sintieran, hermano, el ácido y cruzársele por la mente, hermano, regresarse. Pero pudieron mantener su fe y pudieron mantener las perspectivas de Dios y obedecieron, huyendo, llegaron a Berea. Aleluya. El primer detalle que se nos muestra aquí: si usted tiene fe en Dios, va a tener visión y va a poder sostener, sobrellevar las perspectivas de Dios. Y que todas las cosas negativas, hermano, pensar que todo viene para bien y que nada viene en vano. Pero mira, hermanos, cualquier cosa los extravía a ustedes. Cualquier cosa hace que sus corazones se endurezcan. Cualquier cosa hace, hermano, que usted se desanime en vez de seguir adelante. Yo no digo que no duela. Yo no digo que esto no sufrieron. Claro que sufrieron. Y lloraron y todo. Pero continuaron adelante. Su fe anclada en Dios, en Jesucristo, su Salvador. Y llegaron huyendo. Nadie los esperaba. Ahora estos quieren, hermano, los vidizos de ahora quieren, hermano, que los esperen multitudes, que los ovacionen y que a cada lugar que lleguen los aplaudan y le den todas las consideraciones, hermanos: avión, viáticos, hotel, agua traído de Francia, por favor, porque el agua de aquí es mala, entonces tienen que garantizarle hasta el agua de otro lado, y que la botella esté sellada y que alguien pruebe a ver si dentro de 5 minutos no les afecta el estómago. Y no, hermano, esto nadie los esperaba.
Era incierto, humanamente incierto, salir huyendo y llegar a Berea. Pero mantuvieron las perspectivas de Dios, aleluya. Y entraron a la sinagoga y comenzaron a hablar del evangelio de Jesucristo. Diga gloria a Dios. No es fácil enfrentar la hostilidad violenta, pero al final sirvió y sirve para que el evangelio se extienda a otros lugares. El verso 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén. Esto fue como una recompensa para ellos. Esto les trajo ánimo después de venir huyendo. Entrar a la sinagoga y en la oportunidad que se les da a ellos de leer las escrituras, aprovechar para exponer, hermanos, el evangelio, el cumplimiento, hermanos, de las escrituras. Recordemos cuando Jesucristo, hermanos, se le dio a leer, dice la escritura, fue la inauguración de su ministerio. Y dice que encontró, dice ahí Isaías, y comenzó a leer: el Espíritu de Jehová está sobre mí, y me ha enviado, aleluya, a dar libertad. Me ha enviado a abrir los ojos a los ciegos, a abrir las cárceles de los presos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces estos tuvieron la oportunidad y ahí aprovecharon para hacerles ver, hermanos, que todo lo que se había profetizado se había cumplido en el Señor Jesucristo. Él era y Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Eso fue impactante y creyeron mucho, pero queremos confrontar lo que dices con las escrituras. Y dice que varios días. Y confrontar la escritura no solo decirle lean aquí, sino ser bombardeados por preguntas, por inquietudes. Usted sabe que los judíos sostenían que de una sola vez el Mesías venía precisamente a gobernar y a aplastar, hermanos, precisamente a los enemigos del pueblo de Dios. Entonces preguntas así, pregunta que ellos mismos, los discípulos, le hicieron a Jesús: ¿restaurarás el reino? Siempre mantuvieron ellos esa esperanza. Pero lo que estaba escrito era que el Mesías tenía primero, antes de reinar y de cumplirle al pueblo y de cumplirle la promesa al rey David, primero tenía que morir. Tenía que realizar la expiación de los pecados. Venía como la ofrenda de Dios, aleluya, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Él encontramos, hermanos, el perdón de pecados. Con su preciosa sangre nos limpia de todo pecado. Y en la fe en Él tenemos la vida eterna. Entonces dice ahí, hermano, cada día con las escrituras, para ver si esas cosas eran así. Y gracias a Dios terminaron entregándose al evangelio, entregándose a Jesucristo, ejerciendo fe en el Hijo de Dios, en el Mesías, en nuestro Señor Jesús. Encontraron, hermanos, precisamente corazones que estaban esperando precisamente y que tuvieron la nobleza, hermanos, de saber escuchar, pero también, hermanos, de comprobar a través de las escrituras. Ustedes, aunque le pidan eso, hermanos, precisamente a la gente
iluminada, siempre se les extravía, porque no conocen la Escritura, no leen las Escrituras. Y el que lee la Escritura lo lee como que si es un paquín, una novela. Y lee allá cuando siente ganas, o porque le trajo algo. El cristiano tiene que ser un permanente lector de la palabra de Dios. Es el conocimiento, es la palabra que da vida. Es la que nos guía, nos perfecciona. Es la que alumbra nuestros caminos. La que nos va abriendo brecha en el camino. Amén y amén. Verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Pero yo miro esto, hermanos, de que nosotros debemos de tener cuidado cuando el mundo es complaciente con el evangelio. Cuando la religión, hermanos, es complaciente. Algo no anda bien ahí. Pablo decía, yo llevo las marcas del evangelio, los llevo en mi cuerpo. Y diría, hermanos, que sustentar la verdad de Dios, hermano, la iglesia tiene que llevar esa misma marca. Jesucristo habló claro que en los tiempos finales, primero, el amor se iba a enfriar. Miren lo que está pasando. Mírense ustedes mismos ahí. ¿Cómo se ha enfriado el amor? Y nos vale, hermanos, nos vale. Si vamos a blasfemar, si vamos a afectar a otros espiritualmente, nos vale con tal de reclamar nuestros derechos. Y uno de los, hermanos, puntos, hermanos, de las cuales indicarían que estamos cerca, es que el amor de muchos se iba a enfriar. Y enfriándose el amor de muchos, ¿qué pasaría? Que la maldad de los hombres iba a aumentar, como lo estamos viendo en estos tiempos. La apostasía. Las mismas marcas que llevaron esto en sus cuerpos deben de ser las mismas marcas que la iglesia de estos tiempos tiene que llevar. La persecución, la hostilidad afuera y adentro, y muchas veces la hostilidad violenta. No se ande creyendo el cuento de que ser evangélico, llevar el evangelio es fácil y que le va a aplaudir el mundo. Y si el mundo le aplaude, algo malo anda ahí. Porque el mundo, hermano, ama las tinieblas y aborrece la luz. Y yo los he enviado, dice Jesús, en medio de lobos como ovejas. Yo creo que es tiempo que se comience a revisar si usted lleva esas marcas ahí en su cuerpo. ¿Qué marcas lleva ahí? ¿Del mundo? ¿Mundano? ¿Qué signo es usted? Porque es lamentable que muchos cristianos estén consultando todavía los signos. Es lamentable. Muchos de ustedes lo hacen. A ver qué dice para usted. Y todo es pura lisonja. Hoy es que septiembre, octubre ya. ¿Qué signos de octubre, hermano? No, sin pena, hermano, ya sabemos. Cangrejo, cabra,
¿Qué es? Descubra su... Es triste eso, ¿no? Debiera darnos vergüenza en primer lugar. Debiera aborrecerse a sí mismo, doblar sus rodillas y pedirle perdón a Dios. Porque el único que nos puede garantizar el futuro es Dios. ¿Quiere saber cómo va a terminar usted? Lea Apocalipsis. El mundo va a terminar en juicios, en condenación. Pero la iglesia, el cristiano, dice Apocalipsis, cuando habla de lo final, termina en triunfo, en victoria. ¡Aleluya! Que eso nos baste. Eso es lo que le dijo Jesús, hermanos, a Pablo. Bástate mi gracia. Nadie dijo que el camino iba a ser fácil. Llore. Pero eso sí, su corazón siempre anclado en la fe, en el Hijo de Dios, manteniendo la visión, las perspectivas de Dios. Y aprendiendo a llevar las marcas del Evangelio, las marcas de Cristo en nuestro cuerpo, si se requiere. Pero vemos a estos hombres, hermano, que fueron fortalecidos, animados, al encontrar, hermano, un buen grupo de judíos y gentiles, receptivos, hermanos, al mensaje del Evangelio. Y lo más tremendo era, hermanos, que les solicitaron a ellos y que las cosas las iban a ver a través de las Escrituras. Entonces cada día se reunían y con las Escrituras, entonces Pablo, Silas, comprobaban, hermanos, que Jesucristo era el cumplimiento de las profecías, que realmente Él era y es el Mesías, el Salvador del mundo. No se deje ir así nomás. El mundo y su religiosidad es atrevida, es contumaz. Ofrece lo que no tiene, ofrece lo que no puede dar. Lo que Dios ofrece sí lo da y lo puede dar y tiene la capacidad de darlo porque es Dios. Y Jesús en su promesa nos ha dado la salvación y la vida eterna, porque Él la conquistó en la cruz. Pero fuera de Él no hay salvación. No hay. Y que las marcas que llevaron estos hombres, de la hostilidad, de la violencia, hermanos, de la oposición, es la misma que tiene que llevar la iglesia del final. La misma. Y no es porque uno quiera. Yo no quisiera. No lo anhelo. Quisiera caerles bien a todos. Pero no es posible. Entonces uno tiene que disponerse a sufrir. Y para ello, fortalecerse uno en la fe, tener paciencia, buscar en Dios la sabiduría de cómo mediar, cómo tratar con las personas, cómo tratar los diferentes caracteres, las murmuraciones. ¿Y cuántas cosas? Pero lo que anima es, hermanos, cuando se encuentra receptividad y que está dando frutos en la obra de Dios. Eso es lo que fortalece. Y eso es lo que animaba a esos hombres. Y lo importante en las perspectivas era, hermanos, que la persecución hizo posible que esos hombres llegaran más lejos. En el primer viaje, hermanos, habían llegado a varios pueblos, pero en el segundo viaje misionero estaban llegando más lejos, hermanos. Pueblos retirados que ellos no conocían.
Y terminaron, hermanos, ahí en Atenas, donde estaba, y en eso entonces, la cuna de los sabios, de gente pensante, extraviada, pero sabios pues al final. Habían llegado a ese lugar. Y si Dios permite, vamos a ver todo lo que sucedió ahí en Atenas. Pues lo importante es, hermanos, primero, mantener las perspectivas de Dios. Mayormente cuando hay hostilidad, mayormente cuando la hostilidad se vuelve violenta, hay que mantener las perspectivas en Dios. Hay que mantener la fe en Dios. En segundo lugar, hermanos, tener el cuidado que las cosas se estén dando de acuerdo a las Escrituras. Y en tercer lugar, hermanos, las marcas. Las marcas. Marcas que obviamente tal vez no se van a ver en su cuerpo. Se llevan internamente, mayormente. Pero que esto hace ver, hermano, en totalidad, de que estamos en Dios. Y todavía estamos en Dios por su gracia, por su misericordia. Si en algo nos debemos de gloriar, es en Dios. Porque si no fuera por Él, ya estuviéramos en otra parte. Estuviéramos en otro camino ya. Pero la misericordia de Dios se ha engrandecido sobre nosotros. Solo le voy a pedir algo, no abuse. No abuse. Abusar es tentar a Dios. Muchos lo han hecho y ahí las cosas son diferentes. Porque con Dios no se juega. Amén y amén. Cierre sus ojos y dígale gracias, Señor, por tu palabra. Así es como Dios guarda nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas. Así es como Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y la pregunta sería, ¿qué va a hacer con esta verdad? ¿Va a seguir llevando su relación con Dios de una manera solapada? ¿O se va a definir, a tomar la decisión de honrar a Dios, de servir a Dios, de mantenerse firme en el camino de Dios? Que todo lo que usted haga sea de acuerdo al propósito de Dios. Encomienda a Jehová, dice la Escritura, tus caminos. Que sus planes, que lo que usted tiene en su vida, sus sueños, sean de acuerdo a la palabra de Dios, a los propósitos de Dios. Mantener las perspectivas de Dios siempre vivas. Y Dios, que es grande en misericordia, entonces traerá la recompensa como la tuvieron estos hombres. Recompensa, hermano, no de cosas externas, sino recompensas que necesita el alma, que solo puede ser alimentada por Dios y por las cosas que Dios nos da. Levante sus manos y dígale, Señor, gracias. Y si usted ha endurecido su corazón, pídale perdón a Dios.